el computador. Me gustaría saber si me están escuchando. Si me están escuchando, buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, sí, señor, se oye bien. Buenos días, profe. Ok, listo. Eh, bueno, tengo cierta confusión. Claro que ustedes. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Tengo una confusión porque estoy viendo acá un papelito y que Brian Rojas estuvo, creo que, o aquí hay otro Brian Rojas. ¿Qué días estuvo? No, sí, es del otro curso. Y estuvo también con ustedes. Bueno, no importa, igual son las credenciales para el mismo grupo. Bueno, vamos a comenzar hoy. Son dos grandes bloques. El primer bloque va a ser la explicación de la tercera semana de inducción. ¿Qué les espera para esta semana? Y obviamente ya las fechas están listas todas, completas, y ya se arreglaron los inconvenientes técnicos. Y de una vez adelantarles que se va a abrir la primera unidad completa, ¿sí? Se va a abrir la primera unidad completa para que puedan subir todas las que los pantallazos. ¿Listo? Para que ustedes, aquellos que de pronto se confundieron, aquellos que de pronto sí, no tuvieron posibilidades, toda la unidad uno se abre completa. Acuérdense que hoy se vence la unidad 2, así que esa no se va a abrir. Es así y son solo dos actividades, ¿no? Entonces, empecemos con el gran bloque, que es en este caso mostrarles a ustedes el módulo para que miremos cuál es el trabajo de hoy. Bueno, de esta semana, diría yo. En un segundo. Ahora sí. Listo, ya va a empezar a proyectar la imagen de el día de hoy, del módulo de ustedes, y bueno, lo que nos compete, que es la unidad 3. No se les olvide que aquí, en donde dice videos de las clases sincrónicas, está las clases grabadas. Antes con YouTube, porque me prohibieron, que tenía contenido sensible, no sé. Entonces tuve problemas y me tocó en Google Drive. Hay un Google Drive, creo que a ustedes les correspondió ese Google Drive también que pues, tocó por ese lado porque el otro no me dejó, lo intenté. Esta unidad es la que se va a abrir completa eh, en la noche. Creo que en la noche voy a ver si alcanzo a hacerlo ahorita, pero me demoro buen tiempo para eso. La unidad 2 que se vence el 8 de marzo hoy. Y hoy mismo comienza la otra unidad que es de hoy a 8 días. Por favor, tengan claro eso. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Son yo diría que cinco actividades. Y es este primero que se llama Producto 4, Lección Soy Estudiante Universitario. Es un cuestionario que ustedes van a tener que responder con base en cuánto vale un crédito, sí, cosas como esas de su carrera, preguntas de su carrera. Luego van a bajar y van a hacer otra vez los pantallazos, pero obviamente ya es diferente, ¿no? En este caso, de la inducción a caracterización y biblioteca. Luego, el pantallazo de la caracterización psicosocial ya está habilitada. Ya le pregunté a los otros cursos, ya está habilitada. Pueden hacerla. Si no la han hecho, tranquilos, tienen esta semana. La idea es precisamente esto, que tengan suficiente tiempo para que adecúen también la agenda que tienen ustedes. Luego la caracterización, o en este caso el diagnóstico que les da Alticia de inglés y el perfil en Alticia, obviamente con el nivel que ustedes tomaron. Para esta prueba tienen que sacar tiempo. La psicosocial y la de inglés tienen que sacar tiempo. Así que por favor, o sea, no lo vayan a hacer a las carreras, es lo más recomendable. En el caso de Alticia, bueno, la caracterización psicosocial también, ¿no? Que es información que la universidad toma para poder hacer sus programas de bienestar universitario. Sí, es un insumo bastante importante, así que dedíquenle tiempo. Y Alticia sí les va a pedir con mínimo, es que no me acuerdo cuando yo hice la mía, me pidió creo que 40 o 30 minutos. Casi una hora ahí sentados me tocó hacer de mero diagnósticos. Entonces yo lo hice en francés, entonces ustedes, pues obviamente en este caso es inglés, entonces por favor tengan el tiempo para eso.
Ah, ya. Me asustó lo que escuché por acá. Y la búsqueda de un libro en biblioteca especializado del área de su programa. Yo les recomiendo dos, por favor, dos bases de datos. Yo sé que ahí les van a pedir un ebook, pero yo les voy a recomendar que busquen en estas dos plataformas que son las suyas. ULX. Estas dos son las plataformas suyas. En el módulo de comunicación, si ustedes de pronto hacen una navegación y un recorrido en la parte inferior, van a encontrar capacitaciones puntualmente para estas dos bases de datos. Con estas dos, yo no manejo todas las bases de datos de la UIS. Me gusta estas dos que manejo con ustedes y que estuve en las capacitaciones de años anteriores. Y manejo otra que es ProQuest, que esa es una latinoamericana. Con esas tres, me encantaría manejarlas todas, pero tiene muchísimas y cada base de datos es grandísima. A su vez, tiene muchas revistas latinoamericanas, entonces, y obviamente publicaciones en inglés. Entonces, creo que manejarlas todas, no, pero las suyas son estas dos y obviamente hay de pronto otra, pero las principales son estas, que se las recomiendo que deben usarlas. ¿Listo? Es solo recomendación. Bueno, yo creo que por esto no hay preguntas o si hay alguna duda que tengan, surge alguna duda por el momento. Como les dije, voy a abrir esta semana queda la unidad uno otra vez para que pues aquellas personas que no subieron o que de pronto subieron mal, modifiquen por favor la subida de los documentos. Al final, si lleguen a haber preguntas, voy a dar espacio para esas preguntas, ¿sí? La cuestión es que no lo hago ahora para que todos no tengamos que, digamos, que suplir la necesidad de uno del otro, sino que al final las personas que no tengan nada que ver puedan salirse y los demás sí nos quedamos, ¿sí? Los que quieran realizar preguntas o tengan dudas al respecto. Por el momento, pues vamos a empezar. En un segundo voy a compartir entonces la pantalla para las diapositivas del día de hoy. Listo. Bueno, quiero recordarles dos cosas de la clase pasada y es la autonomía, o más bien por ahora, no, lo del lector activo, ¿sí? Tienes que participar en la lectura y es obligatorio que usted en la lectura esté de una manera activa para ir comprendiendo poco a poco el texto, para que no se llegue al final y no digas no entendí nada. Entonces, si no entendió nada, ¿por qué desde el principio no paró? No buscó la manera de entender, ¿sí? No sé, digamos que se cuestione con esas preguntas. Entonces, la actitud de ser activo significa buscar, significa comprender, leer más despacio, ¿sí? Porque todos los textos no son iguales ni tienen el mismo grado de dificultad. Y lo que compete con la autonomía es aquello que yo les dije a ustedes. Por favor, escojan un espacio para estudiar. Hoy ustedes están en la universidad, no, no están en casa, pero están en la universidad. Hagan que su casa sea un lugar de un estudio agradable. Ojo, por favor, con irse a estudiar al gimnasio, con irse a estudiar. Es que yo mientras hago bicicleta estoy estudiando comunicación. No, no. Es que su cerebro adapte el lugar de estudio y se condicione para estudiar. Usted no recibe clases montado en una bicicleta estática, ni en la piscina de su conjunto, ni en el salón de belleza, ni planchándose el pelo, ni pintándose las uñas. Usted recibe clase prestando atención a lo que el profe le está mostrando acá. Entonces, por favor, esa autonomía hace parte también, no solo de lo físico, sino también de lo psicológico. Es lo más recomendable. Luego viene lo del propósito de lectura, ¿para qué leemos? ¿Con qué intención? ¿Cuál es la finalidad? Y pues la elección de las herramientas para leer. ¿Listo? Bueno, en eso no me voy a quedar mucho tiempo y ahora pasemos a un calentamiento. Tenemos acá tres intenciones comunicativas. Tenemos tres intenciones comunicativas. Y vamos a mirar, ojo, a partir de estos casos, ¿cuál puntualmente es la intención del emisor? ¿Sí?
con el receptor cuando emite cada uno de estos mensajes. Vamos a empezar con la primera. Un estudiante le dice a su profesor, profesor, deberíamos empezar la clase a las 7:10 y no a las 7 en punto para que los compañeros puedan llegar y usted no tenga que repetir la información. Bien, con base en esta información, ¿cuál es la intención comunicativa que tiene ese estudiante frente a su profesor, ¿no? ¿Qué quiere hacer el estudiante o qué quiere hacerle al profesor? ¿Listo? Entonces, siempre va a haber un emisor, va a haber un receptor y van a haber más, ¿no? Va a haber un mensaje y un código y un canal que ahorita no quiero enfocar, sino en estos tres aspectos del proceso de comunicación. ¿Qué cree que el emisor quiere hacer en el receptor en el primer caso? Quiero escuchar para usted, que ustedes lancen palabras o escriban lo que piensan, cualquiera de las dos. Dar una sugerencia. Sugerir. Seguro quiere que en este caso el mensaje lleva la intención de sugerir. Mm, sí, me gusta, sí, puede ser. ¿Hay alguna otra palabra que se le haya ocurrido a ustedes? Mm, aparte de la compañera. Bueno, los necesito moviéndose, porfa. Hoy necesito, esta es la parte donde ustedes participan y en la parte final también me van a participar. Sugerir, ¿qué Profe, otra cosa? pues pienso que atraer como la atención del profesor. Iván, tú me participaste ahorita, ¿cierto? No, señor. Ah, bueno, atraerme, bueno, voy a ponerla aquí como entre paréntesis, ese atraer la atención. Deberías explicarme qué es para ti atraer la atención. Como por ejemplo, o sea, tratando de darle ese mensaje al profesor es que no sé cómo explicarle. Es que es ambiguo, o sea, yo sé que tú lo entiendes de esa manera y ahorita lo vamos a ver. Yadi comenta de que es un punto de vista, una manifestación. Bueno, Lucedit, manifestación, manifestarle. Ella habla de sí. Es Ujú. como una estrategia, ¿no? Para que, por ejemplo, no tengan distracciones al momento de dar la clase. ¿No sería ese, Vanessa, sería más la justificación? Y voy a tomar la idea de Yadi, bueno, junto con las que ustedes me ponen, del punto de vista del estudiante. Es decir, cuando tú ofreces un punto de vista, justificas ese punto de vista, ¿no? Acuérdate la Sí. pregunta del profesor, ¿no? Justifica tu respuesta. ¿No sería más esa parte, Eso. esa segunda parte, el no repetir? Listo, pero bueno, tranquila, no hay problema, no es solamente que te digo la observación, pero igual. Omaira, tú ibas a decir algo, qué pena, abriste el micrófono. Sí, profe, que comunicar una pues inconformidad puntual. Seguro que él está inconforme con la justificación que hace. Voy a poner la palabra inconformidad No sería Pues yo inconformidad, porque pienso la que sería inconformidad también una sería inquietud, para, ¿no? o una ¿para qué? inquietud. Para debatir sobre un tema, ¿no? ¿Tú piensas que él quiere como debatirlo? Vamos a poner No, o sea, debatir. que no sería una inconformidad porque sería Ah, para para no una llevarlo a inconformidad. debate. Ajá. Yo puse de todas maneras inconformidad. Vamos a ver qué nos surge después de la explicación. Daniela. Profe, yo lo que pienso es como que el estudiante se está justificando y justificando a los demás. ¿Por qué? Porque pues algunos ahí de la pereza no, pues de mañana no quieren, entonces se demoran 10 minuticos de pronto arreglándose alguna cosa o quitándose la cara de sueño para la clase, porque entonces se están justificando, de verdad, se están justificando. ¿Y por qué lo llevaste por el lado negativo, Daniela? Fíjate que tu interpretación es de pereza, de sí, como de no quiere trabajar, no quiere.
Listo, vale. Muy válida su aporte, pero entonces su aporte hace parte más del por qué el estudiante está diciendo, más lo que estamos buscando acá es qué intención tiene en el receptor, ¿no? En el receptor, listo. Pero sí puede ser válida, de pronto puede ser el estudiante un poquito así como esos que no, de esos carretilla que les gusta que los alcen y los anden. Puede ser, sí, ya son interpretaciones que pues no están del todo de más y comprendo por qué se hacen. Bueno, paramos hasta aquí solamente para definirlo y luego pasar a la siguiente, en donde les quería decir, ojo, me hablaban de punto de vista que no puse, de manifestar, de estrategia, de inconformidad, de inquietud. Ojo, quiere que el receptor se mueva, ¿no? O sea, si esa inconformidad es para que las cosas, voy a poner acá, las cosas cambien, para que el receptor cambie, o cambie no el receptor, sino cambie la fecha, o perdón, la hora, ¿no? Entonces a ese cambio, él justifica ese cambio, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiere en el receptor exactamente? Él quiere convencerlo, ¿sí? Hay otra palabra muy parecida que es persuadir. Claro que él tiene una manifestación acá. Claro que él tiene quizá una inconformidad, pero más que por el lado negativo de inconformidad, porque inconformidad es cuando no estoy de acuerdo, él lo que quiere en este caso es decirle al profesor, no se desgaste. Quizá haya una intención poco clara de lo que decía la compañera Daniela. Ah, es que quiere guardar a sus amigos perezositos que se quieren quedar en la camita 10 minutos más de pronto. Sí, puede que sí, pero al menos él no él lo justifica de una manera muy explícita, es porque no repita la información. Fíjate que está usando algo más a favor del profesor que a favor de los estudiantes, ¿no? Entonces, de esa manera, él quiere que él cambie su concepto y diga, sí, listo, de aquí en adelante comienzo a las 7:10, a las 7 entro y a las 7:10 voy a comenzar. ¿Listo? Vamos a dejar en estas dos palabras técnicas de cambiar, de persuadirlo y convencerlo, ¿sí? Y vamos a dejar con que la intención es una de las dos, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la diferencia entre convencerlo y persuadirlo? No hay diferencia, pero si hablamos obviamente de semántica, una de las dos sucede en el nivel más profundo. En este caso, convencer. Convencerlo sucede más en el nivel más profundo, persuadirlo es un nivel un poco más superficial. Pero en ambas se cambia de opinión, ¿o yo? Listo. Aquí voy a dejar. Uy, no, se me cerró con el logo de la UIS. Se me confunde. Aquí voy a dejar. Voy a hacer un paréntesis en la segunda, porque vamos a hablar acá en caso de las mujeres y quiero abrir como un espacio para hoy, 8 de marzo. Yo diría dos cosas. Yo creo que son dos palabras. Yo no sé si eso será políticamente correcto, no tengo ni idea y espero que YouTube sí va a cancelar, que cancele. Yo quiero felicitarlas, pero también quiero conmemorar hoy el día por dos razones. Voy a decirles por qué. Felicitarlas por los avances que las mujeres han tenido en igualdad de derechos. Hoy es 8 de marzo. Sí. Quiero felicitarlas por ese camino que han transcurrido y conmemorar, ¿sí? Traer a la memoria esas vidas de cientos y de miles de mujeres que por su propia condición de ser mujeres y por pedir igualdad, murieron. Es triste, es difícil, pero parece un cuento de ficción, un cuento como de distópico, podríamos decirlo así, de una realidad paralela, cuando uno se pone a mirar hacia la historia, ¿no? Imagínese un individuo que no puede votar, que no puede elegir la carrera profesional, que solo tiene 5 opciones para dedicarse en la casa, si no es a tejer, atender a las empleadas y si no, a ser empleada, ¿no? Ama de casa, en este caso, bueno, ama de casa no empleada, que no tiene derecho a votar a sus representantes, así sea un sistema democrático, ah, porque la obligación del contexto la llevó a trabajar a que gane un cuarto de lo que gana un hombre con las mismas condiciones y a que no decida ni con qué compañero compartir toda su vida porque papá lo va a decidir.
eso parece como caldo para una, no sé, como para un cuento de Stephen King, perdón, ¿cierto? Como de ciencia ficción. Entonces, eso no es ni caldo para ciencia ficción, sino es historia. Y como es historia, por eso quiero conmemorar, ¿no? Y a su vez, pues felicitar a las mujeres que están ahí y a todas esas cientos de mujeres que siguen luchando por esa igualdad de derechos. Es un absurdo, no hay una justificación del por qué no puedan votar, por qué no puedan elegir su esposo, no puedan, claro, hoy en día lo podemos ver así, ¿no? Entonces, de todas maneras, como saqué este paréntesis para conmemorar a esas, no solo a las que murieron en la fábrica de textiles, a las que han muerto por tratar de decir, yo no quiero estudiar, yo quiero, perdón, yo no quiero casarme, yo quiero estudiar. Casos como Sor Juana Inés de la Cruz le tocó ser monja porque no quería casarse, quería vivir de la literatura y pues no era la única manera. Entonces, obligarla a estar en un monasterio. Hoy en día, pues ustedes han ganado derechos que ustedes mismas han peleado, que ustedes mismas, digamos que han tenido que pagar con sangre. Entonces quería como pues remarcar, conmemorar este día y decirles a ustedes, lo han hecho muy bien y pues esperamos que las condiciones todavía siguen siendo difíciles, todavía no están tan fáciles. eh, por ejemplo, en las situaciones de nivelación salarial, pero el camino ya se abrió. Y si el camino ya se abrió, ya se ha caminado. Y ahí es donde entran las felicitaciones como tal. Entonces, eh, no sé, cada una a su manera, porque hay mujeres que de pronto, ay, no, no me traigan rosas, no me traigan chocolate, otras que dicen que sí, que les traigan lo que sea. Es remarcar esos dos elementos, ¿no? No es una conmemoración en donde yo celebro que murieron personas, sino es una conmemoración en donde felicito el camino que lograron y reconozco que esas muertes tienen que haber tenido una validez y que tienen una significación hoy en día. Cuando yo hablo en el caso de literatura con mis estudiantes de la colonia, yo sé que pues obviamente se remarca mucho la de los hombres en la independencia y yo les digo, para que ustedes mujeres y hombres gocen hoy de decirme hoy para tal, para Perú, para España, o sea, para cualquier país y puedan hacerlo es porque cientos de personas primero tuvieron que dejar su vida en tierra para que hoy tengamos estos privilegios que tenemos hoy en día. Y bueno, en la situación de la mujer que se celebra hoy, eso pasa exactamente igual, ¿no? Es para estos derechos que hoy las mujeres tienen, y sí, falta camino, pero lo que se ha logrado también es bueno expresarlo acá, ¿no? En ciencia, en política, en socialmente, en el hogar, o sea, la concepción de mujer se ha venido cambiando y esperamos que pues ganen mucho más espacios, mucho más voz en otros espacios también para que de verdad llegue pues esa situación de igualdad completa. ¿Listo? Mujeres es más que todo eso. Cierro ya paréntesis y dejo mi discurso a un lado. Espero que YouTube no me censure por esto. El gran hermano, le digo yo. Hay una serie que se llama Gambito de Dama en Netflix, pues si quieres puedes verla en algún momento que tengas de descanso, pero hay una persona acá, hay un emisor que está hablando de esa serie. Y el emisor dice, si se fija bien en el vestuario de la personaje principal de la serie Gambito de Dama de Netflix, utiliza utiliza el color blanco similar a las fichas blancas. La reina, y no es coincidencia, pues en la escena del día anterior había derrotado a su mayor contrincante. Si arriba el estudiante quiere convencerlo al profesor, ¿sí? ¿Qué creen que sea la intención acá de este señor? Supongamos que es un bloguero, voy a escribir la palabra acá, sí, que es el emisor. No, voy a poner acá emisor, que me gustan más las palabras técnicas, ¿sí? Supongamos que esto sale en un blog o en una video reseña y hay un receptor y vamos a poner es un, que es un lector. En este caso, ¿qué intención tiene ese mensaje? ¿Qué opinan ustedes? Busca como informar o dar a conocer un dato random de la serie. Random, defíname random.
Bueno, ay, Bueno, tranquila, no te afanes. Bueno, sí, un dato random. Es que tengo en la cabeza algo random, pero no sé si estamos hablando lo mismo, ¿no? En este caso, bueno, me está gustando la participación de ustedes. Aquí también Yadi me dice que destacar una metáfora. Yo quitaría la palabra metáfora y yo pondría destacar una comparación, creo yo. Me gusta más, aunque sí podría ser porque la metáfora hace parte de las comparaciones, solo que a diferencia de un símil o una comparación, la metáfora utiliza elementos disímiles que no se parecen. Doy un ejemplo, puedo hacer una metáfora usando un cofre y usted sabe que un cofre precisamente no tiene nada de relación con el corazón, ¿no? Pero puedo decir que es el corazón donde se alojan los tesoros sentimentales de las personas, algo así. Entonces, puedo hacer una metáfora. Entonces, yo voy a poner acá como una comparación más que metáfora. Y la compañera que me dijo, que me quedó fue la palabra random, ¿sí ve? Pero usted me dijo otra expresión que quería anotar y se me pasó. Un dato, ¿no? Creo que era un dato random, ¿no? ¿Qué otra palabra se les ocurre que podríamos poner acá de intención? También podría ser como asombrar al que lo está leyendo porque puede que esa persona no se haya fijado en esa escena y como la comparación entre las fichas blancas. Ujú. Como mostrarle, ¿cierto? Más que asombrarlo, sí, es como mostrarle. Yo no sé si te cambió la palabra, es como mostrarle como, hey, tú no te fijaste en esto, yo sí, mira. Y entonces, ¿qué va a decir quien no se fijó? Oye, tiene toda la razón, sí, yo no me había fijado. Listo, es como mostrar. Y cuando yo hablo de mostrar, aquí voy a parar y voy a poner que es como una exposición, ¿no? Exponer, en este caso. Pero también me falta otra palabra. Siempre que yo hago una comparación, estoy analizando, porque la comparación, primero, voy a involucrar datos, obvio que va a mostrar, ¿no? Pero a su vez va a mostrar diferencias y similitudes. Esos dos elementos, la comparación es para ello. Por eso en personas uno dice, no me compares porque soy un individuo. Y como la palabra lo dice individuo, no se puede dividir, así que no tengo otro igual que yo. Entonces, eso se hace en la comparación, es un análisis entre semejanzas y diferencias. ¿Listo? Vamos a dejar estas dos palabras, me gusta más exponer que analizar. Dejémosle exponer acá. Y la última, que es más sencillita, esta sí la sacan rápido. En medio de la semana en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía de la Nación reportó que en lo que va del 2021 se han presentado 37 feminicidios. ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor? Sabemos que eso es un periódico, ¿no? O una noticia. Y la intención Formar, comunicativa, ¿no? ¿cierto? Informar. ¿Cierto? Perfecto. Esa sí es más fácil, ¿no? mostrar una ironía. No, Se no, puede eso mostrar también como es, concientizar, ¿no? no. Aunque usted no lo crea, la principal fuente, a ver, pero les digo, sí va, ¿cómo les digo? No es que no les quiero decir que no a lo que ustedes están diciendo, porque el género periodístico maneja la persuasión, maneja la exposición y maneja la información, maneja las tres. Aquí solo nos muestra los datos, ya, hasta ahí. Si tú te concientizas, bueno, vaya tú, pero habrá gente que dice, ay, otra vez la misma pendeja, y sale y se va. Mientras que arriba el estudiante sí quiere que el profesor mueva la hora, o sea, sí de verdad lleva esa intención. Aquí abajo, no, aquí yo te digo, mira, estos son los datos. En el análisis, perdón, en el análisis quizás se tomen decisiones, pero muestra el proceso de análisis que hizo frente a la comparación de dos elementos. Que se toque tomar medidas, listo, ¿sí? En la empresa, pero la noticia quiere informar. Sí, uno puede a partir de una noticia tomar conciencia o uno puede esto, en este caso, lo que decía la otra compañera, pero ya hace parte de mi proceso de lectura de los datos. No sé si me hago entender, porque la intención no es precisamente que usted tome conciencia. La noticia te dice, oye, hay 37 feminicidios hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer. No he dicho nada más, son datos.
Ahí están. ¿Cómo los interpreta? Yo tengo muchas maneras de interpretarlo. Por ejemplo, la manera más, digamos que cínica es, ay, eso no me interesa a mí. Habrá otro que diga, oiga, sí, deberíamos tomar conciencia. Pero ya eso es parte de cómo yo asumo los datos. Daniela, te escucho. Pues también quiere garantizar igualdad porque pues aquí dice que 37 feminicidios, pero también dice, Ahora, en pero cuestiones de hombres. también a los hombres, también hay Violencia. viol- acciones violentas contra el sexo masculino. Datos. O sea, también nos está imponiendo también que, o sea, que, ¿cómo lo digo? Que tampoco las mujeres sufrimos, sino también los hombres. Venga, yo sí quiero mostrarles algo acá. Me gusta mucho este análisis que ustedes están haciendo. Y es que si bien la noticia, su principal fin es informar, obviamente los noticieros también pueden coger esa información y esos datos y mostrarles solo los que convienen. No sé si me hago entender. Ahí manipulan los datos y son objetivos porque están informando. Sí, pero cuando yo solo le muestro solo partes de cierta película, usted se hace una imagen de la película totalmente distinta, como yo quiero mostrársela. A mí me gusta esa idea porque ustedes ya están siendo un poco más allá y siendo críticos propiamente hasta de las mismas noticias. Es excelente. Pero tengan en cuenta siempre que si leen una noticia, lo primero que quieren es solo informarles. Salvo lean una columna de opinión, lean un debate, lean un conversatorio, que también se puede dar en el género periodístico. ¿Listo? Solo quiero decirles que la intención es informar. Lo que pasa es que detrás, obviamente, de las mismas noticias, de los periódicos que supuestamente son objetivos y no muestran su ideología, sí hay ciertas afinidades a ciertas ideas y a otras no. Entonces me gusta esa idea, o sea, yo no quiero quitarla porque es que eso hace parte de un lector crítico, pero como base que vamos a hablar de tipología textual, sí necesito que les quede en la cabeza que una noticia es netamente informativa, ¿listo? Eso es lo que quiero que se les quede en la cabeza, porque pues ya lo otro es, hace parte de la lectura crítica, que son otras variables buenísimas también y que me gusta, o sea, no quiero sesgarles o quitarles que eso no es así, que todos sabemos que yo con la información la puedo manipular. Pero ¿por qué entonces hay esos rasgos? Persuasión, exposición y, por ejemplo, en este caso, información, ¿sí? ¿Por qué esas intenciones? Pues porque los textos tienen unos rasgos que los identifican a ellos, ¿sí? Si yo tomo la estructura de la argumentación, no es igual a si tomo la estructura de la noticia, por ejemplo. Los textos que tengo que escribir, el vocabulario que tengo que utilizar son distintos. Entonces, esos elementos que digamos que los identifican, también los diferencian entre ellos mismos. Entonces, yo ya sé cuándo leo un cuento, pero yo ya sé cuándo leo una novela, perdón, una noticia, y los diferencio. A eso es a lo que se les llama tipología textual, es decir, hay diferentes tipos de texto dependiendo de la intención comunicativa del autor. Entonces yo normalmente puedo hacer un texto que solo narre una historia, real o ficticia, o yo puedo hacer un texto, por ejemplo, en donde solo explique el proceso de un fenómeno. O yo puedo hacer un texto en donde describa el funcionamiento de X sistema gubernamental. ¿Sí? O X máquina, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer un texto con base en esa intención comunicativa. O este que lo vamos a hacer acá en el semestre, yo puedo hacer un texto en el que yo argumente mis opiniones. ¿Listo? En ocasiones no se presentan, o muchas veces, no se presentan de manera aislada. A veces yo tengo que narrar para convencerlo a usted, o a veces tengo que explicar un concepto para convencerlo de una idea. ¿Sí ve? Mi texto sigue siendo argumentativo, pero tome un poquito de esto para convencerlo. O tome un poquito del diálogo para convencerlo, o tome un poquito de un cuento o una novela para convencerlo. Entonces, eso puede pasar, pero sigue teniendo la misma superestructura. Es como si yo pintara acá una hoja en grande y luego pasara una flecha. Esa flecha larga es la superestructura. ¿Bien? Listo. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a mirar cuáles son los principales tipos de texto que ustedes van a abordar en la carrera. Ah,
Sí, Daniela, ahorita vamos a detenernos en la argumentación y miramos qué posibilidades hay de la credibilidad. No siempre el que argumenta tiene la credibilidad y a veces le creemos al mentiroso o a veces nosotros somos los mentirosos. Ahorita vamos a mirar esas diferentes situaciones que se presentan. Por ahora son dos situaciones que se van a presentar. Es que los profesores en su mayoría les van a poner textos expositivos a ustedes, pero les van a poner a escribir textos argumentativos en su mayoría. A los profesores nos gusta que ustedes escriban más argumentativo y que lean más expositivo. ¿Por qué? Porque cuando le doy un capítulo de un libro sobre teoría general del derecho, por ejemplo, del proceso, perdón, la teoría general del proceso me va a dar ese capítulo toda una explicación profunda y detallada de lo que significa proceso, ¿sí? De toda esa serie de pasos, bueno, todo lo que eso signifique. Mientras que para yo evaluarle si entendió, yo necesito, perdón, más que entendió, comprendió, yo necesito que usted me argumente si está de acuerdo con X o Y idea. Y entonces cuando usted me argumenta, yo como profesor leo y digo, uy, sí, sí, y argumenta perfecto. Así yo no esté de acuerdo con usted, pero usted argumenta muy bien, que es lo que me va a pasar a mí. Si ustedes asumen una posición frente al derecho, el derecho fundamental que eligieron escribir cualquier posición, a mí no me interesa la posición, a mí me interesa es cómo estructura la argumentación. Y ya vamos a entrar a ello. Luz, sí, exacto. A eso es a lo que le apunto, al ensayo como tal, pero en este caso al ensayo argumentativo, ¿no? Al ensayo argumentativo porque hay diferentes tipos de ensayo, desde el ensayo científico, literario, argumentativo, expositivo. Este será argumentativo, sí, señor. Pero yo lo llamo más artículo. ¿Sabe por qué lo llamo más artículo? El ensayo requiere de mucho más profundidad. Pero bueno, de todas maneras, si les digo ensayo, entienden más que si les digo artículo. Aquí juega uno es con el nombre. En el texto expositivo tiene un propósito cuando usted escribe un texto, o bueno, existen varios propósitos, ya sea informar, describir, analizar o exponer, o explicar, perdón. Sí, esa es como los tres grandes subgéneros en los que se divide el texto expositivo. ¿Cuál sería la estructura? Si yo quiero escribir un texto expositivo o si yo abordo un texto expositivo, siempre va a tener estos tres elementos básicos importantes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Son una estructura básica de casi todos los textos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va acá. Acá cambia. Entonces, yo pensé que es que con este se borraba. Yo tengo acá el tema, expongo mi propósito y luego explico cómo se desarrolla el tema. Aquí presento las ideas en el desarrollo. Este es el grueso. Aquí es donde van las cantidad de páginas que tienen que redactar. Presento idea de manera lógica. Si hay que mostrar análisis, conceptos, acontecimientos. Importantísimo, jus- ejemplifique, ejemplifique y pues con información objetiva. Finalmente, pues hago un resumen de la conclusión y puedo terminar también haciendo una prospección, es decir, a futuro qué recomendaciones hay para la empresa o algo así. Listo. Luego pasamos al texto perdón, argumentativo. Y aquí sí es donde decía Daniela, busca la credibilidad. Sí, eso busca. Busca convencer, no manipular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el propósito? O usted demuestra la tesis que plantea o usted está refutando una tesis de otra persona. ¿Listo? Ejemplo, hay una tesis un poco así como las mujeres son más machistas que los hombres. ¿Sí? Van a decir ustedes, profe, pero acabo de dar todo el discurso. No, es una tesis simplona, la verdad, es bastante simplona en ese sentido, pero me sirve para el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? En que primero las tesis deben ser controversiales, ¿sí? Las tesis tienen que ser controversiales, porque de una vez usted como mujer puede decir, profe, ¿puedo opinar? ¿Sí ve? Cuando usted me dice puedo opinar, genial, la tesis me quedó bien. Está bonita porque es controversial. ¿Dónde se va a convencer usted? Con mis argumentos, ¿sí? Obvio, yo no voy a argumentar eso en este caso, pero entonces tengan en cuenta que una tesis va a ser una idea
de la cual yo quiero, necesito demostrar. En el caso del chico quería cambiar la hora, ¿cierto? ¿Y cuál era el argumento? Profe, pues para que usted no tenga que repetir. Es más, pudo haberle dado más, pues así cuida más su voz, profe. Ustedes son 20, 30 años en la docencia y tiene que estar hable y hable y hable. Esos segundos sumados a los 20 años de experiencia, pues son bastante considerables, profe. Son como casi un año de no hablar, profe. Entonces, revíselo de todas maneras, ¿sí ve? Pero mi tesis era demostrarle al profesor que debía cambiar la hora a las 7:10, ¿sí vio? Si yo digo, por ejemplo, no sé, el tabaco es nocivo para la salud, otra tesis que yo tengo que demostrar, ¿sí ve? Entonces, tengan claro eso. Ojo, las tesis son esas ideas. Yo puedo refutar ideas, claro. Yo puedo estar muy en contra de aquellas personas que deciden quitarle la vida a un embrión de 4 semanas, el aborto. Listo, entonces voy a refutar por qué no debería aprobarse ninguna ley al respecto. O sea, no importa la posición o la postura que asuma, esta idea usted la va a defender. Siempre en el texto argumentativo. Obviamente la va a defender con argumentos y aquí voy a hacer una diferencia grande. Muy bonito lo que ustedes opinan. Y es válido, y así se construye un argumento. Pero ese que cuando ustedes dan solo su opinión, se quedan a mitad del argumento, porque esa opinión usted debe estar, o debe estar, esa opinión debe basarse en hechos y hechos concretos. ¿Listo? Tengan claro eso siempre, porque si no, lo que hacemos es opinar, opinar y opinar. Y fíjense en las redes sociales, muchachos. Las redes sociales es de gente que opina, opina, opina y muy poca argumenta. Es más, nosotros a veces estamos parados frente a la persona que opina y opina y opina y eso somos nosotros. Pero cuando nos piden argumento es del yo creo, yo me imagino. ¿Listo? ¿Sí? Y una argumentación con yo creo, no. No, no menos en ámbitos académicos. Sí, claro, Luz. Las opiniones sí. Y ahorita lo vamos a ver. Yo les voy a dar una opinión que tengo y ustedes me van a decir sí, no. ¿Y cuál es la estructura para escribirlo? La estructura para escribirlo es igual que la expositiva, introducción, pero hay un elemento diferente, ¿no? La tesis, lo que estoy definiendo. Los expositivos también tienen tesis, sí, pero esa tesis de los textos expositivos no buscan defender ideas, porque si no ya sería argumentación. El desarrollo, que son los argumentos que soportan esa opinión y esa postura del autor, y bueno, terminarlo con una conclusión como todos los textos que uno presenta. Esta sería la estructura de un texto argumentativo. El tabaco es nocivo a la salud porque, y tendría que decir mi primera opinión, fumar produce cáncer, esa sería mi opinión, pero eso lo averigüé en X estudio y esos estudios dieron este resultado. Produce problemas al hígado porque el estudio número 2 concluyó que concluyó que tal. Por lo tanto, deberían prohibir fumar en sitios públicos. ¿Sí ve? Esa sería la conclusión. Listo. Vamos entonces ahora pasar ahora sí a los argumentos. Aquí viene, yo cuando tengo una idea en la cabeza, por ejemplo, yo tengo la idea en la cabeza y le digo a usted que tiene un bebé de 6 meses, un año. Oye, no deberías ponerle pantallas al bebé. Es muy malo, muy nocivo para la salud, los ojos y para el proceso de desarrollo cognitivo. Esa idea que le acabo de poner es una tesis. ¿Listo? Es una tesis. Ojo. Y es una opinión. ¿Dónde viene el argumento? Y usted va a decir, ¿y ahora qué? ¿Salió doctor? Le digo, no, doctor, no. Pero mire, hay estudios de Canadá, Francia, Reino Unido y Estados Unidos que demuestran que los niños que ponen a leer antes de los 2 años se atrasan en su desarrollo cognitivo, además de las afectaciones físicas. ¡Pum! Mi argumento toma peso. ¿Sí? ¿Por qué mi argumento toma peso? Porque yo estoy basando mi argumento en hechos demostrados y este es el argumento más fuerte.
Los argumentos de hecho son los argumentos más fuertes, porque mi opinión está basada en investigaciones que se hicieron. ¿Sí ve con lo nocivo del cigarrillo? Estaba basado en investigaciones. Tumbar esas investigaciones no es tan fácil, porque los laboratorios no se van a poner a investigar para perder prestigio. ¿Sí? Además, cuando se estudian a 2.000 niños en cada uno de los países diferentes, con estratos socioeconómicos distintos, y les ven el desarrollo, hombre, yo creo que ya ahí hay que tomar medidas, ¿sí? Porque ya empieza a ser concluyente los resultados del estudio. O sea, ya son 4 que llegan a la misma conclusión, por eso se vuelve casi que una norma como tal. Hoy en día el tabaco es nocivo para la salud, pero antes lo recomendaban y hasta fumaban en los hospitales. Y hasta los odontólogos lo recomendaban. Ah, hoy en día ya esta idea se fue y ahora quedó que es nocivo. Y sí es nocivo, es que la ciencia lo dice. Solo que pues obviamente no se prohíbe jamás, ¿sí? No se prohíbe que las personas accedan a este tipo ¿de qué? ¿Cómo le llamamos a eso? Como de vicios, ¿no? Creo yo, ¿no? No sé. Listo. Entonces, quedó claro que es un argumento, de hecho, son los que están basados en estudios de campo de primera mano cuando usted hace la investigación o en investigaciones cuando otras personas son fuertes y ahí es donde debo que yo, digamos que analizar, ¿listo? Y que investigar para que no se quede en solo opinión. Sí, Daniela, como las múltiples drogas que están ya legalizadas y que pues accedemos a ellas, ¿no? El licor es una de ellas, es una droga líquida. El cigarrillo podría ser y en algunos países la legalización en este caso de la cannabis como tal, como uso recreativo se llama. Sí, sí, podría decirse que es una droga, pero sí, yo creería. Mm, bueno. Seguimos entonces con los de autoridad. No me demoro, ojo, porque aquí ya no, ya estoy casi que terminando. Los argumentos de autoridad son basados en esas personas que saben del tema y son autoridad en el tema. Pero ojo porque puedo caer en la falacia de autoridad. Entonces, mi opinión es basada porque Albert Einstein habló de Dios. No, 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 no. Ojo. Albert Einstein pudo haber hablado de Dios y él creía en Dios. Pero para yo usar a Albert Einstein como argumento de autoridad, tengo que hablar de la deformación espacio-tiempo o de la ley de la relatividad. Ahí él es autoridad. Él no es autoridad teológica para nada. O sea, si él creía en Dios, si él dijo Dios existe, bien por él, pero yo le voy a creer es a la ley de la relatividad en donde él sí tiene autoridad. Es como si Gabriel García Márquez nos hablara de cómo cuidar hijos. Usted se rasca la cabeza y dice, ay no, Gabo, discúlpeme de ser tan confianzudo, llamarlo Gabo, pero usted hábleme de literatura, de novelas, sí, pero de hijos, no. Sí, usted tuvo 2 hijos, pero usted no ha investigado sobre el asunto. Entonces, tengan cuidado con esos argumentos de autoridad. No, es que Isaac Newton era creyente. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que sea creyente. ¿En qué es autoridad Isaac Newton? En la ley de la gravedad, ¿sí? Muchos de sus postulados se cayeron, pero hay otros que no y que no se van a caer. Ahí se paró Albert Einstein, por ejemplo. Para hablar de la gravedad, tuvo que ir encima de los hombros, perdón, sí, por encima o en los hombros de Isaac Newton. No todo se le cayó a Newton. De hecho, lo que quedó todavía perdura. La gravedad aquí en la Tierra, el que mejor la explicó fue él. Y nadie le puede decir que no. Pero en el espacio, Albert Einstein sí la explicó mejor. Y le cambió todo lo que él decía. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Porque a veces nosotros tomamos autoridades que no son autoridades en el campo que nosotros queremos argumentar. Sí, debatiendo políticamente y decimos, no, lo que pasa es que Stephen Hawking decía, y uno, oye, pero Stephen Hawking no tiene nada que ver con política, ¿sí? No tiene nada que ver con política. Y en ocasiones caemos o cometemos el error a veces. Lo que pasa es que ay, espérenme un segundo. Hay ocasiones en que, por ejemplo, los premios Nobel dicen unas burradas y también nosotros es a repetir esas burradas y no. O sea, uno respeta obviamente la autoridad de ellos, la respeta bastante, pero hasta cierto punto. Hay novelas que se han atrevido a decir que las mujeres son menos inteligentes que los hombres.
Sí, pueden buscarlo, pueden buscar las burradas que han dicho los noveles. Ahora, ellos son muy buenos en su materia, pero cuando a veces se meten en otras, uno como que no, espérese, déjeme verlo. Los analógicos, mira, aquí les puse un analógico debajo, ¿no? Cuando ustedes felicitan a un político por hacer obras sociales, gracias, doctor. No son ni doctores y no hicieron sino con la plata que usted les dio. Es como si felicitara al cajero por decirle, ay, gracias por devolverme mi dinero. Algo así, ese sería un argumento, son argumentos de analogía. Y finalmente los pasionales, muchachos, aquí sí quiero decir que son los más débiles. Hay más argumentos, hay más tipos de argumentos, ¿sí? Causa-efecto, por ejemplo, causa-efecto. Hay otros tipos de argumentos. Aquí no vamos a entrar a detallarlos porque el tiempo no nos da. Los pasionales son los más débiles. Sirven, sí han servido, pero son los más débiles. Yo los que siempre hago acá es decirle a ustedes, porfa, me tomo un concepto de Humberto Eco cuando dice Apocalípticos e Integrados, un libro que él tomó, que él sacó. Cuando ustedes escuchen esos apocalípticos, ¿y por qué digo apocalípticos? Porque para ellos es el fin de todo. Es que será el fin de la familia. Es que es el fin de la salud. Es que es el fin de la sociedad. Es que es el fin del mundo. Es que es el fin de Apocalipsis. Eso pintan novelas distópicas por lado y lado. Sí. Cuando a usted alguien le salga con que va a ser el fin de, o sea, no lo deseche. Jamás voy a decir que usted deseche algo. Es, espera. Él está muy pasional en el asunto. Déjeme ver el fin de qué. ¿Ok? ¿El fin de qué? Entonces sacaron las inteligencias artificiales y uno dice, ya, va a ser el fin del trabajo del hombre. No, falta mucho tiempo. Claro, tampoco podemos taparnos la realidad. Las máquinas han hecho acabar trabajos. Por ejemplo, ayer fui al centro comercial y ya nadie me cobra el parqueadero. Es una máquina la que me cobra el parqueadero. Y aparte de que una máquina antes había un asesor, ya no había nada de asesor. O aprendió o se murió en el intento. ¿Sí? Antes alguien me daba una fichita y me decía, esta es la placa suya. Hoy es una máquina que saca una tarjeta o en el centro comercial al que me refiero me tomó la foto. Yo solo puse la placa en la máquina y él me dijo, esta es su moto, ta, 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 ta. ¿Sí ve? Hay oficios que sí se van a ir acabando a medida que la tecnología va avanzando. Cuando me refiero a eso, ¿no? Pero que de aquí a mañana la familia se acabe solo porque salió, por ejemplo, un nuevo aparato tecnológico, no, eso no va a suceder tan así. Espérese, vamos a mirarlo y vamos a analizarlo. Por eso les digo, no los desechen, pero póngalos en el rasero de la crítica, porque por acá lo manipulan a uno muchísimo, muchísimo, ¿sí? Han habido guerras mundiales por eso, nada más por esa manipulación. Bueno, practiquemos con dos textos, con dos textos. Yo les voy a poner este texto. Me perdió la hora aquí. Este texto dice, la figura del rey es sustituida por dos magistrados. Ah, se llama los magistrados. La figura del rey es sustituida por dos magistrados, esto es, altos funcionarios públicos llamados cónsules, que eran los jefes civiles y militares del Estado, elegidos por los comicios y cuyo cargo duraba un año. Por su parte, la autoridad religiosa se separa de los poderes civiles y es confiada al gran pontífice. Muy pronto, al lado de los cónsules, aparecieron otros magistrados que también participan en el gobierno de la ciudad. Así tenemos a los cuestores, nombrados por los cónsules y que en un principio los auxiliaron en el desempeño de sus funciones. El dictador, nombrado por cualquiera de los cónsules en los momentos de crisis, los censores, 443 a.C., los ediles curules, 367 a.C., los pretores urbanos, 367 a.C., y los pretores peregrinos, 242 a.C. Los magistrados, espérame porque esto está bajando. No. Los magistrados detentaban un poder muy amplio. Ellos tenían el imperium o facultad discrecional de mando, que incluía la coercitio o poder disciplinario, la jurisdictio o facultad de administrar justicia y el ius allende o cum populo o cum senatu o derecho de convocar y presidir a las asambleas cívicas o al Senado. Imagínense, el magistrado era tremendo, ¿no? Bueno, señores y mujeres y hombres, quiero que me escriban o que cada uno ponga
De los dos tipos de texto que vimos, ¿es argumentativo o es expositivo estos dos, tres párrafos que leímos? No lo terminamos de leer, pero ya uno sabe si sí o si no. Quiero que por favor me asuma una posición y me escriba. Profe, ¿este es expositivo o este es argumentativo? ¿Listo? Los leo. Bien, Camila, por esa participación. Expositivo, profe. Mm, bueno. Luis, atinas mucho con el tipo de texto, pero no atinas en por qué. Ajá, sí, creo que sí, ¿cierto? No me quiere convencer de nada. Me está haciendo es una exposición. Pero vamos a mirar lo que Luis decía que resumía. Yo no sé si resume. ¿Qué expone qué? Está informando. Más que informar. Acuérdate que informar tiende más a la noticia. Aquí expone, pero ¿qué expone? Expone como una figura que sería lo de los magistrados, ¿no? ¿Eso cómo se llama ahorita en derecho ya que ustedes están acá? Sí, la figura del magistrado. Y todo lo que podía hacer el magistrado. No, Yadi, no es un suceso. Te voy a dar la palabra. Expone una estructura para que le quede un poco más. Es una estructura. Y es una estructura del derecho. Las tres ramas del poder son judicial, legislativa y ¿cuál es la otra? Ejecutiva. Ejecutiva. ¿Cuál de las tres está mencionando él ahí? Ejecutiva. Sí. Los magistrados sí tienden a ser como la ejecutiva, ¿cierto? Porque si no está ¿el qué? En este caso el rey, ¿cierto? Estaba hablando de la monarquía o algo así. El monarca, o sea, quien no estaba a la cabeza, el magistrado era el que tenía el imperium, dice ahí, facultad discrecional de mando. Es ejecutivo. Perfecto. La estructura ejecutiva de qué imperio? Miren, miren, traten de mirar Los de qué, romanos, ¿por qué te diste cuenta, Charit? Indicios de la por lectura. la, por las palabras en latín y porque Exacto. dice algo de Cicerón. Cicerón, Chicherón, decía mi profesor de latín. Sí, exacto. Ojo, pilas, está en latín lo que se están diciendo, entonces es un imperio romano, es la estructura ejecutiva, profe, del imperio romano. Esa sería la respuesta después de haber hecho esas inferencias del texto. ¿Sí ve? ¿Me quiere convencer de algo? No, profe. Mira cómo estaba constituido y cómo él y el magistrado podía hacer nombramientos de, uff, cuánta cosa, y a su vez, y puedes detallar, ¿no? De los cónsules, y los cónsules podían hacer esto. Es más, podemos hacer hasta un esquema, ¿cierto? Listo. Continuemos porque ya terminamos. Ahora miremos este otro texto. Subámosle un poco de nivel. No, sociedad disciplinaria no, porque ese es de filosofía y la verdad, pues, quiero mostrarles más bien uno del derecho. Violencias contra la mujer e intrafamiliar y responsabilidad civil por daño intrafamiliar en Colombia, a propósito de la sentencia SU 080 del 2020. Bueno, es que aquí hay un cuadro que no me deja leer bien. En medio de la preocupación por conceder protección a la mujer víctima de violencia de género, la Corte Constitucional constata un aparente déficit de protección en relación con el acceso a la administración de justicia y a una reparación integral efectiva de todos los daños padecidos. Dicho déficit consistiría, al decir de la Corte, en la falta de recurso judicial efectivo para que la mujer víctima de violencia de género pueda acceder a la reparación integral. Sin embargo, esto es parcialmente cierto, pues valga señalar que, como se verá, la reparación de los perjuicios en las relaciones de familia es perfectamente factible, pese a la resistencia y omisión de los jueces. Así las cosas, conviene en este punto recordar que la violencia de género y la violencia intrafamiliar no necesariamente coinciden. Además, no es de recibo la conclusión según la cual las víctimas de violencia intrafamiliar no cuentan con mecanismos de acceso a la reparación integral,
Lo que puede ocurrir más bien es que nuestros operadores jurídicos no interpretan correctamente la legislación relevante a la luz de los principios constitucionales. Es bajo esta óptica como la sentencia de la Corte Constitucional toma relevancia, pues pone en un primer plano la obligación de garantizar una protección efectiva de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y de las víctimas de violencia intrafamiliar. Cualquiera que sea el origen de la violencia, habría que agregar necesariamente. Solo estos dos párrafos. ¿Argumentativo o expositivo? Yo diría que argumentativo. Luz, te vas por lo argumentativo, ¿vale? Luis también se va por lo argumentativo. ¿Quién más? Yadi también se va. Claro, ya, acuérdate, Yadi, que yo te dije que no hay ningún texto con estado puro. Sí, hace toda una exposición, pero manda un zarpazo y manda una crítica que más abajo yo creo que la debe demostrar. Aquí solo casi que opina, pero porque tomé solo dos párrafos y para leer todo el texto, imagínate un artículo de casi 20 páginas. Entonces, no, con calma. Sí, claro, Daniela, como te dije, es que no solamente, o sea, cuando tú quieres convencer a alguien, no solamente vas a dar demostraciones, también vas a exponer, vas a informar, vas a mostrar, o sea, exacto. Ahora, yo quiero que seamos más puntuales. ¿Cuál es la crítica que están haciendo las autoras? ¿Qué van a argumentar? ¿Qué nos van a demostrar? ¿Qué hay qué? ¿Qué nos van a demostrar las autoras? Ujú. ¿Que hay violencia de género? No. Karen va mucho más allá. Dice el déficit respecto a la reparación de las víctimas. ¿Sabes exactamente qué consiste este déficit? Porque ella hace la crítica puntual. Sí, hay un déficit, pero hay un déficit por esta razón. A Falta de ver, un recurso judicial efectivo. entonces la dice, consistiría, supuestamente es que hay un déficit, ¿no? En la falta de recurso judicial efectivo. Pero ¿qué dice la autora? ¿Que sí o que no? ¿Que sí de verdad hay un déficit? O sea, ¿que falta ese recurso judicial o que no? Es común más o menos porque después dice esto ¿Cierto? es parcialmente cierto. Es parcialmente cierto. Pues valga señalar que como se verá, la reparación de los perjuicios en las relaciones de familia es perfectamente, ¿qué? Factible, ¿sí? Entonces ella dice, es posible que se pueda dar la reparación intrafamiliar y de género, así, ojo, y están los mecanismos como para que los jueces vengan a decir que no lo hay, ¿no? Como para que lo omitan, porque no son iguales. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos. Y mira, dice que los operadores jurídicos no interpretan la legislación relevante a la luz de los principios constitucionales. O sea, le está echando el agua sucia a los jueces. Y entonces dice, de ahí que pues obviamente la sentencia SU 080 venga a tomar relevancia, porque ahí nos está diciendo, señores jueces, me hacen el favor y revisan porque sí hay mecanismos para que la violencia de género sea reparada. Más o menos, yo lo estoy bajando como un poco a nivel. Si se fijaron la complejidad del texto, si se fijaron que el texto ya no es tan sencillo, necesita empezar a... ¿Dónde dice constata, Daniela, para poderle constata? Profe, ahí donde dice la Corte Constitucional, en el primer parrafito que está al principio. mm, Primer párrafo, la administración, constata, demuestra, demuestra un aparente déficit de protección, ¿sí? O sea, que demuestra.
Digamos que da constancia, para que sea más exacta la palabra. Ella da constancia. Las autoras ponen aparente porque las autoras no creen que sea verdad. Por eso la palabra consistiría, por eso parcialmente es cierto, ¿sí? Porque no creen que eso sea verdad y que no haya un déficit. Ellas van a refutar digamos que esa idea prácticamente. Por eso también es argumentativo. Pero yo lo que les quería mostrar también acá, adicional a esto, es que ustedes van a abordar textos que de pronto sean sencillos como los del magistrado, pero ya empiecen a tener un grado de complejidad como este. ¿Listo? Ténganlo presente porque ya es hora de que ustedes empiecen a tomar textos que sean profesionales. ¿Listo? Vamos a parar hasta acá. Vamos a parar hasta acá y aquí sí le doy parte a los compañeros que pues no tienen dudas. Mañana me levanto por ahí a las 10 de la mañana, no me levanto a las 10 sino a las 10 de la mañana a ver si... Ay, no, a las 10 de la mañana estoy ocupado. Mediodía voy a ampliarlo toda la semana para que tengan la unidad uno para poder a las personas que se tienen que adelantar, adelantarse, porque ya se acabó la semana de inducción esta semana y entonces pues ya nos van a pedir la calificación de ellas. ¿Listo? Ahora sí, las personas que tengan que salir, pues pueden salir, las otras personas se van a quedar, ¿listo? ¿Sí? Que tienen preguntas. Yadi, te escucho. Ah, feliz día para todos. Profe, una pregunta, ¿dónde